Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Malucha Pinto. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto, aquí en las pantallas de UChile TV y acompañados por el mágico sabor y aroma de nuestro querido auspiciador Café Jacobs. Y hoy tengo la tremenda suerte de estar acompañada con la grandísima Malucha Pinto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Malucha, destacada actriz, dramaturga, escritora, y vamos a estar comentando sobre tus libros también. Qué rico que pudiste venir. Sí, muchas gracias por invitarme y felicitaciones además por el programa, que lo he estado mirando y es muy bello. Encuentro genial esta idea de la fotografía, como desde la foto. Claro, es bonito, sí, ese ejercicio medio nostálgico, sí, para ir hilando una vida, ¿no? Sí, además uno va encontrándose con las miles de personas que ha sido a lo largo de la vida también. Claro, bonito ese. Sí. Partamos con una de las primeras fotos que me compartiste, Malucha, que es esta que va a aparecer aquí, tu familia materna, me contabas, sí. Año 46, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y entiendo que fue la despedida de tus padres que partían a Londres. Cuéntame un poquito sobre tus orígenes. Aprovechemos de esto para instalarnos ahí. Genial. Bueno, mis orígenes tienen que ver con la mezcla, con la mixtura. En mí se juntan distintas etnias, razas, pueblos, culturas, sensibilidades. Mi mamá venía de Nicaragua, mi abuela, que está ahí, era una mulata, una mujer prácticamente analfabeta, que fue raptada por mi abuelo chileno, que fue a Nicaragua después de estar en la construcción del Canal de Panamá, y se encontró con esta niña de 15 años que trabajaba de sirvienta en algún sentido en una casa, y se la raptó. Mira. Y se la llevó a Matagalpa, y de esta relación nacieron 5 hijos. Uno de ellos, la más chica, mi mamá. ¿Cuál es tu mamá en esta Es la foto? que está abajo, como con una blusita escocesa. Ya, perfecto. Esa es mi mamá. Y bueno, tengo ahí toda esta veta africana, tengo ahí mi origen en un esclavo que huyó y se fue a... Ay, se me olvidó el nombre. A Nicaragua, a un lugar donde partían los esclavos libertarios, en el fondo. Así que de ahí vengo. Y mi papá, que está también ahí arriba, ese pelado. ¿Cuál es? El pelado con bigote. Ah, ya, el que está más. Él, viene de una familia completamente distinta, oligarca de algún modo, una familia descendiente de Aníbal Pinto, el expresidente, exactamente, ¿no? Descendiente de Aníbal Pinto. Entonces, y hereda ese mismo nombre. Que lleva ese mismo nombre. Y mi hermano se llama Aníbal Pinto. Así que de estas dos vertientes, de ahí vengo. Claro. Y ahí está mi tío Kiko, y ahí está mi papi conmigo cuando yo era guaguita, que lo primero que él me llevó de regalo fue una pelota de fútbol. ¿En serio? Primer regalo esperando al niñito hombre, pues. De infancia. Oye, Malucha, tu mamá era bailarina, ¿no? Bailarina, sí. Primera bailarina ¿cómo se llama? Del Ballet Nacional. Sí. Y qué bonita esa foto. Sí. Qué linda esa foto. Y tengo entendido que en algún momento tú también quisiste ser bailarina. Sí. ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Por qué no llegaste a ser bailarina? ¿O sí? También, pero toda mi primera infancia, te diría yo, y adolescencia era viendo a mi mamá bailar. O sea, claro. Tomé teta en el Ballet Nacional, me llevaban a tomar teta. Mi mamá nunca dejó de bailar, fue una mujer en ese tiempo muy moderna en el fondo. Ella nunca abandonó su vocación, su pasión, su profesión por la maternidad. De hecho, tuvieron hijos 10 años después de casarse, lo que era muy extraño en ese tiempo. De hecho, la casa de mis papás le llamaban la Boate Serrano, porque ahí donde llegaban todos los amigos que ya tenían hijos a carretear en el fondo a la Boate Serrano, que todavía era un espacio libre, digamos. Claro. Entonces crecí ahí, en los camarines,
llevando en ese tiempo las pelucas, los maquillajes de un camarín a otro. Me conocí todo el backstage, digamos, del municipal, del Rex. En ese tiempo era un teatro, había muchos teatros en Chile en ese tiempo. Entonces para mí era la danza, bailaba, etcétera, hasta mi adolescencia, en que intenté entrar a la escuela coreográfica del Ministerio de Educación, que era un proyecto hermoso que se gestó durante la Unidad Popular, que era un proyecto que recibió a todas las niñas y niños de las poblaciones de Santiago para ser bailarines y bailarinas profesionales. Y ahí yo quise entrar, postulé y me dejaron condicional por mi peso. Tenía que bajar de peso ese verano. Para poder entrar. Para poder entrar. Ya. Esos eran otros tiempos en que las bailarinas eran unas flaquitas, unas espigas. Exacto, eso ha cambiado ahora. Y no lo logré. Y dije, bueno, si no he sido capaz de esto, es que mi vocación no es tanta. Y ahí derivé, digamos, hacia el teatro. Ya, derivaste hacia el teatro. Sí. Antes de meternos en el teatro, quiero leer un pedacito a propósito de cómo describías tú tu casa, ¿no? Ajá. Porque en este libro que escribiste, Cartas de la Memoria, un patrimonio epistolar de una generación de mujeres chilenas, hay también cartas de tu familia, hay algo bien autobiográfico. Y esta partecita que voy a leer me llamó harto la atención. Lo resume bien esta familia como poco convencional que tú describes, ¿no? Para la época. Dice, sin duda mis padres eran una pareja atípica, como todo lo que me rodeaba. Las mujeres, incluida mi mamá, trabajaban, las parejas se separaban. Sabía que había hombres que amaban a otros hombres, mujeres que amaban a mujeres y que eran queribles. Sabía que los maridos no eran fieles y que las mujeres tampoco. Cuando mi mamá partía a deleitar a un público ávido de belleza a países lejanos, mis nanitas escribían. Y acá recogí una carta muy bonita, dice, señora Malucha, ya están durmiendo los tesoros. Maluchita ayer fue al colegio y llegó lo más contenta y se entretuvo con el libro de letras que le regaló usted. Con María Teresa están de lo más amigas, viera cómo se entretienen. No voy a terminar de agradecerle que me haya permitido que viniera a quedarse mi hija mientras usted está de viaje. Bueno, una carta bien extensa que le escribe Marisquita, ¿no? Sí. Y bueno, nada, pensaba justamente en eso, en tu descendencia, en tus orígenes, en cómo era tu casa, en cómo habrá sido esta mamá que viajaba. Y también no deja llamar la atención tu nombre, Malucha. Sí. Porque no he conocido yo a otra Malucha. ¿Tú conoces a otra Malucha? Tampoco. No, y tu nombre de carnet es Malucha, es Malucha, ¿no? Soy Malucha. Siempre me creen que es como mi seudónimo. Pero no, es mi nombre. Y tiene toda una historia, además, mi nombre, porque... Cuéntame esa historia. Mi papá se enamoró del nombre de mi mamá antes de que de mi mamá. Un día vio en el Mercurio... Él era muy amigo de mi tía Olguita, que era la mayor. Y los dos eran militantes comunistas en ese tiempo. Y él era muy amigo de la Olguita y militaban juntos y qué sé yo. Y un día vio en el diario, decía, Malucha Solari se presenta en el Teatro Municipal. Y él dijo, yo me voy a casar con esta mujer. Wow. Wow, ¿ah? Y le dijo, Olga, por favor, invítame, consígueme una entrada. Y así conoció a mi mamá y Malucha Solari era algo que a él lo mataba, este nombre. Entonces decidió bautizarme y a llamarme Malucha también. Claro. Y en el registro civil lo tuvieron sentado 1 hora reflexionando de cómo le iba a poner Malucha a esta niña, la iba a liquidar. Imagínate en ese tiempo, además, un nombre distinto a los Carolina, o sea, María Paz, no sé. Pero él ya se sentó, estuvo la hora ahí sentado y después dijo Malucha. Logrado, aquí estamos con la aquí Malucha. Estamos qué bonito tener un nombre tan único, tan Yo lo especial. odiaba así de chica. ¿En serio? Sí, me cargaba. Lo único que quería era llamarme María Luisa. Es un tema esto del nombre, ¿ah? Sí. Puede ser algo que cuesta cargar o que no, pero sí. Me imagino que ahora te ves de lo más reconciliada. Totalmente, con el ya reconciliada, claro. Oye, hermanos, ¿tienes un hermano que nació cuando tú tenías qué edad? 4 años. 4 años. Tenemos 4 años de diferencia. Mi hermano Aníbal, ahí está, que ha sido, bueno, mi yunta, mi partner, mi amado. Él es músico, es compositor,
Así que todas las creaciones teatrales que hemos hecho, las hemos hecho juntos. Él ha hecho la música de todos nuestros montajes y tenemos ahí una complicidad artística muy profunda. Qué bonito. Sí. Y tuviste también una hermana, Antonella, sí. que nació cuando ustedes vivieron en Brasil, en algún momento les tocó, y Antonella murió, nació con muchas complicaciones y falleció. Escuché en una entrevista por ahí que evidentemente es un momento de tu vida que te marca totalmente y que de alguna manera sentiste que se conectó también con la llegada de tu hijo Tomás más tarde. Cuéntame sobre Antonella, sobre ese momento que marca tanto tu historia. Fue un momento muy... Me ha costado como... no sé, como resignificarlo o entenderlo. Tengo como esta imagen que tiene uno de niña, con eso me quedé. Antonella, bueno, creció, o sea, fue gestada en Brasil, nació en Brasil, y yo fui la única de la familia que la conoció y que la vio y que la tomó en brazo. Mi mamá, no sé por qué, nunca fue al hospital. Ella quedó como muy mal de salud después de ese parto. Y íbamos con mi papá, me acuerdo perfectamente de eso, de la mano de mi papá, cuando íbamos al hospital y a ver a esta chiquitita, que yo estaba alucinada con esta hermanita. ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 11 años y el papá tampoco la tomó en brazos. Yo fui la única que la tomé, entonces me quedé como con esta... Para mí fue una tragedia, esas experiencias bisagra, te diría yo, que te cambian la vida, porque de algún modo construí en mi imaginario la noción de que si tú eras frágil, te morías. Es como que sentí que la habían abandonado también, que ella no había tenido padres que la apechugaran con ello, que la pelearan, y su fragilidad es algo que me conmovió muchísimo y que yo hubiera querido acunarla, y esto fue muy determinante para mí cuando nació Tomasito, como este llamado a que tú sí vas a tener mamá, tú sí vas a tener quien te pelee si tú quieres estar aquí en la tierra. Claro. Y mi Antonella ha sido siempre, todavía tengo ropita guardada de ella. De hecho, imagínate que en mi casa nunca más se habló de ella. Mi papá de algún modo prohibió esa conversación. Era como un tabú. Un tabú. Yo creo que le dolía tanto que no era capaz de abrazar o acompañar ese sentimiento. Y años después yo me acuerdo que a veces yo entraba en la noche muy tarde al living de mi casa y mi mamá obsesivamente trataba de armar una coreografía con una canción de la María Bethânia que se llama Feiticeira como a Rosa. Qué linda, muy María linda. Bethânia, es maravillosa esa canción. Nunca logró hacerla y en ese tiempo ella intentó recuperar sus restos y están desaparecidos. Los restos Nadie de tu hermana sabe, están o sea, mi desaparecidos. papá le entregó esa misión a alguien y ni siquiera pudimos recuperar nada de ella. Entonces, este año justamente he estado como con las ganas de, con su partida de nacimiento y con esa ropita que guardé, como hacer un funeral, no sé, hacer una despedida, algo. Un rito. Un como rito. Sí. Para quizás... Sí, es importante, sí. Es algo sí. muy necesario. Sí. Y bueno, es algo que tú has vuelto a tomar también en tu obra. A lo largo de tu historia has trabajado mucho con el tema de la desaparición. Sí. Vamos a conversar de eso un poquito más adelante, pero no me quiero salir de la infancia, de la adolescencia y de cómo es que llegaste al teatro, porque yo entiendo que tú estudiaste... O sea, tenemos una foto del colegio, ¿no? Hay una foto por ahí escolar, creo. Ahí está, con tu curso. Y me pregunto, claro, ¿cómo eras en ese entonces y cómo fue que llegas a tomar la decisión de estudiar sociología y después cómo derivas en el teatro? Bueno, ese es mi curso. Yo egresé del colegio el año 72, en plena Unidad Popular. El que está ahí en medio es Rodolfo Franco, un profesor amado,
un gran profesor, esos profesores que te abren el mundo, inspirador. Todavía me junto con varios de mis compañeros de curso. ¿Dónde estás tú? ¿Ahí? Yo estoy en el... Pucha, soy súper ciega, pero mira, estoy desde donde estoy mirando yo a mano izquierda, con chasquillas siempre, como el mismo peinado. Ya, ahí te identifiqué. La que está con chasquilla a la derecha del profe, ¿no? Sí. Sí, ya. Y, ya, con bolso cruzado. Y en ese tiempo yo estaba en el club de teatro, que lo dirigía Rodolfo Franco, y ya hacía teatro en ese tiempo, en el colegio, mucho. Y yo ya en ese tiempo quería ser actriz, pero bueno, el contexto era la unidad popular, la transformación del mundo, Chile, pensar Chile, en fin. Un y tiempo... tú venías de una familia absolutamente política, progresista. Exacto. Entonces yo quería hacer un teatro que transformara el mundo, que fuera un aporte para este proceso hermoso que se estaba viviendo en Chile. Y sentía que me faltaban herramientas de conocimiento de la sociedad. Y eso fue lo que me invitó a estudiar sociología antes de entrar a estudiar teatro, un poco como una herramienta para hacer el teatro que yo quería hacer. ¿Y terminaste sociología? No, porque vino el golpe de Estado y ya todo eso dejó de tener sentido. La escuela de teatro, la escuela de sociología, que tenía mucho trabajo territorial, mucho trabajo práctico con la gente en el fondo, cambió por completo la orientación, el sentido, y ya para mí no tuvo ninguna... Y ahí y la escuela de teatro estaba justo al frente de la escuela de sociología, así que solo tuve que cruzar la calle e irme, entré por dentro, digamos, a la escuela de teatro y fui el último curso que entró, porque después se cerró la escuela por mucho tiempo, así es que tuve fue como una ventana así que se produjo. Oye, Malucha, y en la escuela fue que conociste a Eduardo Swinburne, ¿no? Lo conocí antes. Antes de la escuela. Yo entré a estudiar teatro, ya había tenido a Cristóbal, a mi hijo Cristóbal. Tú te casaste a los 18 años, entiendo. A los 18 años, exactamente, años. Sí. Súper El chica. 27 de octubre de 1973, a un mes del golpe de Estado. Wow. ¿Y te convertiste en madre por ahí? Sí, a los 3 meses de estar casada quedé embarazada, y quise tener a Cristóbal. ¿Cristóbal hoy día qué edad tiene? 51. 51. Qué bonito. Y en ese matrimonio, bueno, es matrimonio como en un contexto bien complejo, como en plena dictadura, sí. Y muy jóvenes, y tú en la escuela de teatro también en este escenario muy complejo. Tenemos por ahí una foto con tus compañeros de escuela, ¿no? Creo que por ahí está, sí. Ahí está. ¿Cómo recuerdas ese tiempo? ¿A quiénes vemos ahí? Ay, fue un tiempo hermoso en realidad, muy lindo. Ahí está, no son estrictamente mis compañeros de la escuela de teatro, era como mi grupo de ese tiempo. Está Jaime Calaf, que estudiaba cine, está Mauricio Pesutich, que estudiaba teatro también, que bueno, todo el mundo lo conoce hoy día. Abajo está la Carmen María Swinburne, que era compañera mía, y mi cuñada, que se fue después a España con Guido, que está más abajo todavía, que había estado preso, así que se tuvo que ir de Chile. Por ahí está el Mito, en fin. Fue una época muy especial esa, porque era una mezcla donde se trenzaba la vida y la muerte, la camaradería, una amistad así muy profunda, férrea, de mucho apañarse y de mucho miedo también, de mucha desconfianza, de muchas ganas de poder decir las cosas de alguna manera, encontrando los lenguajes para decirlas, en fin. En ese punto de querer decir las cosas y buscar los lenguajes, no puedo dejar de preguntarte por el grupo CADA. Hay una foto que encontramos ahí de un trabajo con Alfredo Yar, este grupo de arte y de resistencia justamente en dictadura, que intervenía a distintos espacios públicos del país, levantando la voz, ¿no es cierto?, sí. en torno
a todo lo que ha pasado. Entonces me preguntaba cómo fue participar en eso y ser activa en esta lucha antidictatorial, y también cómo contestaría hoy día la pregunta, ¿es usted feliz? Que es la pregunta que se hacía ahí, ¿no? Bueno, eso fue bien azaroso. Yo fui al museo con Cristian, me acuerdo, García Huidobro, no sé por qué fuimos al museo y nos encontramos con esto. Mira. Y participamos. Fue así de azaroso, digamos. No sé cómo contestaría hoy día, ¿es usted feliz? Hoy día la felicidad es tan distinta a lo que era en ese tiempo, a lo que yo sentía que era en ese tiempo, o a lo que yo buscaba en ese tiempo. Hoy día creo que han pasado, 40 años, no sé cuántos, muchos años, y hoy día contestaría de otra manera muy distinta a esa pregunta en realidad. Sí, fue un tiempo en que participamos de mil maneras. De hecho, un grupo de nosotros se escindió del Teatro de la Católica. Uno siempre entraba a trabajar inmediatamente al Teatro de la Católica, estudié en la Escuela de Teatro de la Católica. Y nos separamos de eso, renunciamos a ese montaje y formamos algo que se llamó el TIT, Taller de Investigación Teatral, que estaba asociado al Teatro El Ángel, donde estaba Lana González. Y ahí convivían un grupo de sociólogos que trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad. Y nosotros hicimos un largo trabajo en la Vicaría de la Solidaridad, colaborando a que las mujeres que hacían las arpilleras pudiesen estructurar mejor los mensajes y ponerlos en el plano, en el fondo, cómo contar una historia en su arpillera. Entonces, a eso nos empleábamos nosotros desde el teatro, y los hombres del grupo trabajaban con los payasos cesantes y dieron a luz, digamos, los payasos de la esperanza, que fue una obra emblemática de aquellos tiempos, y las mujeres hicimos Tres Marías y una Rosa. Yo no llegué hasta el final del proceso, pero fue un viaje profundo, transformador, que marcó además mi vida teatral. De algún modo he seguido siempre en eso que se sembró ahí, en esa investigación, claro, en ese diálogo con territorios, con personas reales que cuentan sus propios testimonios. Y además recuerdo que fue un momento tremendo, porque aparte de las mujeres cesantes, estaban las madres que buscaban a sus hijos y a las compañeras que buscaban a sus maridos, que en ese tiempo eran desaparecidos. Estamos hablando del año 75, 76. Y justo estábamos una tarde, que la recuerdo perfectamente, cómo entraba la luz a ese espacio, y llegó la noticia: 119 chicos que se habían matado entre ellos, que es de la revista argentina y de esta revista, de este diario brasilero. Y salía los nombres de muchas de la gente, de los hijos o maridos o compañeros de las mujeres que estaban ahí bordando. Y fue un momento tremendo, horroroso. Demoledor. Demoledor, realmente. Entonces fue un tiempo para mí que me marcó, pero a sangre y fuego en realidad, como metodología teatral, como manera de hacer teatro, como sentido de hacer teatro. Absolutamente, yo veo tu obra venidera, digamos, y ese hilo no se corta nunca. El lazo que hay entre lo que acontece socialmente y lo que tú armas en escena, o bueno, también fuera de escena, porque no sé, si pensamos en feminismo, también el feminismo se hace ahí, ¿no? En la calle, con las otras mujeres, en fin. Bueno, vamos a seguir indagando en toda tu carrera, nos vamos a meter de lleno, por supuesto, en tu paso por la televisión, por el cine, por el teatro, y también por todo lo que has escrito. Pero eso a la vuelta de la pausa. Antes de irnos a la pausa, te voy a sacar un retrato, que es una costumbre que tenemos aquí en Revelados, con esta Polaroid maravillosa. Uy, chuta, se me cayó acá Las Polaroid, me acuerdo tanto cuando aparecieron las Polaroid. Sí. Que fue como el inicio de la foto del celular, porque era esa inmediatez, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy distinta. Como uno encaraba la foto antes, que era como la foto, y ahora que te sacáis miles hasta ver cuál sale mejor. Sí. Ya, así que bueno, ahora tenemos una sola oportunidad. 1, 2, 3.
Voy. ¿Te gustaría, mientras se revela esta Polaroid, compartirnos algo de tu libro de poesía Saumerio antes de irnos a la pausa? Perfecto, muy bien. Súper. Bueno, Saumerio fue mi primer libro y fue fruto, tengo que decirlo, fue fruto de un taller de poesía con Rosanna Byrne. Y este fue mi primer... Después que tuve a Tomás, yo volví a mí, a lo que era de verdad mío. Y el entrar al espacio de la literatura y de la poesía tuvo que ver con el Tommy también. Con tu segundo hijo. Sí, mi segundo hijo Tomás. Entonces, esto se llama En las noches. En las noches con luna llena, me acuerdo cuando era salvaje, andaba desnuda, paría a los hijos colgada de un árbol, cortaba el cordón con los dientes, no andaba ni un solo Rolls Royce por las calles y hablábamos mirándonos a la cara. Qué maravilla, qué lindo. Bueno, con ese regalo del libro Saumerio, escrito por Malucha Pinto, nos vamos a una breve pausa, pero no se despeguen porque a la vuelta vamos a estar repasando toda su carrera como actriz y dramaturga aquí en Revelados por las pantallas de Uchile TV. Ya volvemos. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Nos separaron. Nos vinieron a buscar. Nos subieron a un avión. De a poco nos decían la verdad, que veníamos de un lugar lejano. ¿Dónde tengo que mirar? Mírame a mí. ¿Cierto? Sí, ya. Yo tenía como 4 años, ahí más o menos empezaron mis primeras preguntas. ¿Por qué yo soy diferente y por qué tengo otro color de piel? C'est quand j'étais adolescente que j'ai ouvert mon dossier d'adoption. María Inés, Yankina Upinchumilla. Y mi primera ficha llena de rayas. ¿Qué pasó aquí? By Facebook, it came up. It was something about the Chilean adopters. It's a mess. Tráfico de menores. Secuestro y adopción ilegal que hubo durante la dictadura de Pinochet. Que vendí, que quité y vamos al abrazo de la madre. Pruebas no hay. Yo creo que tenemos hartos elementos de juicio para señalar que aquí hubo un secuestro de niños, pero además está dado en un contexto efectivamente de una organización criminal transnacional. Yo llego a las 11 de la noche a darle pecho a mi guagua, en la otra sala no estaba, mi guagua no estaba. Me contactó Eugenia, una mujer de Valparaíso, está buscando a sus mellizos, hace más de 24 años que no sabe de ellos. Pedimos que se hagan el ADN y además hacemos un cuadro de búsqueda. Somos investigadores. Seguimos contactando a personas que son amigos en común para poder informarle que su madre la busca. Hola, mi amor. ¿Mamá? Sí, mi niña. Mucho tiempo, hija, esperando esto. Muchos años, mi amor. I got a message on my telephone. We found your mother. Wow, they want to speak. Yo necesitaba buscarla, necesitaba encontrarla porque necesitaba ver un rostro en quien poderme identificar. Llegamos a la dirección a donde vivía mi mamá y nos abrazamos tan fuerte y siempre lo dije a él. Oye, ese día me abrazaste tan fuerte que me quebraste la columna, le dije. Yo voy a volver a Chile porque yo ahora hago ese compromiso. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de vuelta con más Revelados por las pantallas de Uchile TV. Seguimos en esta interesante conversación con Malucha Pinto y antes de la pausa nos habías compartido un poema de tu libro Saumerio y ese libro tuvo mucho que ver con cómo te cambió la vida, la llegada de tu segundo hijo Tomás. Tenemos una foto por ahí con el Tommy.
Así que, bueno, tú escribiste un libro muy bonito, por cierto, que se llama Cartas para Tomás. Sí. Cuéntame Fue mi segundo libro, Cartas para Tomás. Es un libro que nació de miles de... Yo empecé, decidirme a tener un hijo fue en el contexto de un tiempo loquísimo, de mucho trabajo en la televisión, en los café concert. Era un tiempo en que no paraba en la casa de algún modo. O sea, fue un tiempo muy volcado hacia afuera. Hacia afuera, muy en tribu con Gonzalo, Cristian La Coca. Entonces, decidirme a detenerme, a volver a mi cuerpo, a volver a quien era, a volver como a ese espacio donde tú te preguntas, bueno, ¿qué quiero de verdad? Más allá de lo que se me está pidiendo o de esta carrera hacia no sé dónde. Entonces, decidirme a ser madre fue, después de 14 años, una decisión profunda. Y ¿qué año fue esto, Malu? Esto fue el año 1986. Ya, perfecto. Un momento en Chile además muy especial. Estaba moviéndose todo hacia la democracia. Claro. Y entonces yo desde ahí empecé a escribir como cuadernitos, papelitos, como a registrar, como a poner afuera esta experiencia y lo que me estaba ocurriendo. Y después de escribir Saumerio, bueno, cuando uno parece que publica una vez, dice, bueno, hay que publicar una segunda vez. Y ahí me encontré como con todo este material que daba cuenta desde ese momento en que yo me decido a tener otro hijo, todo lo que fue mi embarazo, la llegada del Tommy, todo lo que fuimos descubriendo que Tommy era un ser humano distinto, completamente distinto a lo que nosotros esperábamos. Y distinto a todos los niños que estaban naciendo en ese momento. Y eso es Cartas para Tomás, es ese itinerario en el fondo, ese viaje de una mujer que recibe a un niño diferente en sus brazos, en su comunidad, y todo lo que le va ocurriendo y cómo va resignificando esa experiencia transformadora. Y eso es Cartas para Tomás. ¿Nos quiere leer un pedacito de Cartas para Tomás? Tenía aquí un pedacito que es como ya hacia el final del libro, después de que han pasado muchas cosas, que dice: en medio del supermercado repleto de gente, te había dejado sentado en tu silla. Tu cabeza colgaba impúdicamente, un hilo de baba asomaba en tu boca. La gente te miraba de lejos, de reojo, con lástima. Mi primer impulso fue correr hasta ti, componer el descalabro, acortar la distancia entre el mundo y tú, que no te notaras. Sin embargo, esta vez respiré hondo y restablecí el nexo con mis profundidades. Desde ahí volví a mirarte. Tú eras un gesto poético. En medio de la gente eras una bomba de tiempo que echaba por tierra nuestros afanes, nuestra compuesta alegría. Echabas por tierra nuestros peinados inmaculados, nuestro paso uniformado. Ponías en evidencia nuestra desesperación por ocultar nuestras diferencias. Tu cabeza que cuelga existe en cada uno de nosotros. En medio de todos eres un espejo feroz de nuestra precariedad escondida. Aquí estás para recordarnos que no somos dioses, para recordarnos y mostrarnos en un acto de dignidad nunca vista tu humanidad sin afeites ni disfraces. Amado, eres todo valentía, un héroe de la batalla más dura, la batalla del guerrero por ser él mismo. Ay, qué potente, me paran los pelos. Sí, muy lindo. Muy emocionante ese libro, me lo leí cuando me lo compartiste y realmente es un regalo, ¿eh? Es un regalo. Y me preguntaba también, no me lo preguntaba, pensaba lo lindo que es como tú has transformado algo que podría verse como trágico, ¿no? Un hijo que nace con una parálisis cerebral, a ti te dijeron que quizá iba a tener 3 años de vida, tiene 37 años, imagínate, y cómo eso también se ha llevado a tu arte.
no solo en el libro, se hizo también una obra de teatro dirigida por Andrés Pérez, donde la Coca Guasini era yo. Era tú, te personificó, ¿no? Y eso también me pareció muy lindo. Ahí hay un recorte de Diario Tomás, una búsqueda por los espacios de luz. Cómo en el fondo uno va resignificando y también ayudando a otros. Hace poquito estuvo aquí Benjamín Vicuña, que perdió una hija y escribió un libro y decía, ha sido muy sanador poder compartir mi experiencia y ver cómo eso repercute en otros. Sí. Es verdad. Y tu obra también, evidentemente, ha repercutido en otros. Entonces... Porque finalmente, o sea, Tomás es mucho, no es solo Tomás al que se le cae yo siempre digo, Tomás al que se le cae la cabeza, es como una respuesta al patriarcado, ¿no? O sea, este patriarcado de cabeza erguida, ¿no? De la razón. Claro. Que expulsa toda la otredad, y toda la otredad son las personas en situación de discapacidad, las mujeres, la comunidad LGTBQI+, los indígenas, todos los que están en la frontera finalmente y que no forman parte de la construcción de este mundo, todos los distintos. Y eso yo lo entendí y lo vivencié con fuerza a través de Tomás como un gran llamado a la diversidad, que es cómo se construye el universo entero. Absolutamente. Entonces, eso. Al comienzo de tu relato acerca de Tomás hablabas de, bueno, necesité un momento para volver a mí, después de la televisión, en un tiempo de mucho trabajo, y me quería ir justamente a eso, a la televisión, al momento de los Eguiguren, en Sábado Gigante. Tenemos por ahí una foto de ese momento. ¿Qué te pasa a ti cuando te enfrentas a esta fotografía con el paso del tiempo? ¿Cómo lo miras en retrospectiva? Porque era hacer humor, hacer teatro en Sábado Gigante, un espacio emblemático, o sea, como ya es algo muy, muy propio de la cultura de Chile, ¿no? Y en un momento histórico también muy especial. Sí. Mira, yo guardo mucha ternura de ese tiempo. Primero por la gran camaradería entre nosotros. Hay que pensar que éramos gente que veníamos saliendo de la escuela de teatro y propusimos algo a la televisión, cosa que es imposible pensarlo hoy en día. En ese tiempo todavía era posible. Sábado Gigante, hay que decirlo, fue un refugio para mucha gente de izquierda que aceptaron tenernos en sus filas, a muchos, detrás de la cámara, adelante de la cámara. Eso hay que recordarlo y hay que hacer ese reconocimiento a ese programa. Y nosotros queríamos decir algo en ese espacio, en la televisión y en ese Chile. Y lo hicimos. Aquí habían arquetipos sociales. Estaban los de arriba, con toda su estupidez, su arribismo, en fin, y estaban los de abajo, con su enorme capacidad de gozar, de ser felices, de tener sexo, de quererse. Y eso, en algún sentido, yo creo que fue percibido y recibido por la gente. Y por eso probablemente hasta hoy son tan queridos. Sí, en el fondo son un reflejo como muy claro de cómo está construida esta sociedad tan segregada, ¿no? Tan desigual. Tan desigual. Sí. ¿Y todavía te reconocen como Priscila? Pero es que mucho. ¿Sí? Yo te juro que no puedo creerlo como... Bueno, obviamente la gente más chica no, pero te diría... como se ha seguido dando a través de YouTube, de Rec TV, o sea, totalmente. Etcétera. Yo creo que no hay nadie que no sepa de esto. Sí, y es increíble y bueno, y los personajes, o sea, han seguido evolucionando. Claro. Priscila después ya se hizo feminista. Se han ido adaptando los tiempos que corren. Totalmente. Hicimos una suerte de obra en el tiempo del estallido social, en el cual recogíamos todo eso que estaba pasando. En fin, son arquetipos que siguen existiendo en el Chile de hoy. Absolutamente. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, con los verseros, con de Chincolajote, nuevamente con el espacio del humor? Que yo creo que el humor fue lo que nos salvó también en ese momento, ¿no? O sea, porque era un humor inteligente, era un humor que miraba a Chile, era un humor no agresivo además, no era un humor beligerante, que yo siento que hoy el humor es profundamente beligerante, agrede a alguien, descalifica a alguien, te corta la cabeza. Ese era un humor
que mordía, pero era amable de algún modo, no rechazaba a nadie. Y eso fue muy bonito. Mirar Chile desde ese lugar fue interesante, porque el humor también te permite distanciarte, no llorar, no sufrir, pero pensar, sentir, identificarte, atreverte a identificarte con eso, y eso creo que fue muy potente con nuestro Chincolajote. Después hicimos How Are You, que fue una mirada a la concertación, bastante crítica, si tú quieres, con... ácida, ¿cierto? No tuvo mucho éxito en ese tiempo, yo creo que se anticipó mucho, y yo creo que tuvo un profundo sentido. Yo creo que el humor es resistencia, que el humor es muy revolucionario. Nunca perdamos el humor, que es un espacio de libertad muy grande. Pienso en tu trayectoria en televisión y, bueno, además de estos espacios tan protagónicos, estuviste en varias teleseries. Me acuerdo de Zulema Chávez en Valparaíso, por el cual te ganaste el premio APES. Es un personaje que también va ahí súper instalado. Pienso alegre, me encantaba ella. Sí. ¿Te aparecen estos personajes en la vida diaria? ¿Se te salen? No, ya no, pero Zulema Chávez todavía hay gente que se acuerda mucho y dice, pollito, no me acuerdo, parece que le decía pollito a alguien, y esto de que alegre, en fin. Al marido, no sé, ya no me acuerdo tanto, pero también esa fue, yo creo, una época de oro de la televisión. Sí, pues bueno, después hiciste Amores de Mercado. Amores de Mercado. Las hermanas Peralta. Las hermanas Peralta, pero era una televisión en que había un proyecto país, además. O sea, había un grupo de seres humanos que estaban pensando Chile y pensando qué hacer en Chile, desde dónde descifrarte desde la ficción, qué sentido tenía hacer televisión. Y hubo grandes teleseries realmente, donde dieron cuenta de la diversidad de nuestro país, los gitanos, en fin, los viejos. No sé. Sí, absolutamente. Y eran teleseries que también tenían un enlace directo con los territorios. Estuvo Héctor Noguera hace poquito aquí, también hablábamos de eso, de lo que significaba grabar efectivamente en el sur, en el territorio del Salitre, en Rapa Nui. Exacto. En fin, y sí, pues eso pasaba. Y nos veíamos muy reflejados, ¿no? Pues. Estuviste también en Vivir con 10, que fue la primera teleserie de Chilevisión. Sí, que fue un proyecto bien importante, me imagino, ¿no? Hay que hacerle un reconocimiento a Jaime de Aguirre, porque él es un profundo, es un convencido de la necesidad de un país de tener ficción, y que la ficción debe estar en la televisión, no la turca, la teleserie chilena. Lo que se hace aquí. Exacto. Y Vivir con 10, claro, era esta pituca, venía menos, había perdido, se había muerto. De lo ocurro a la Florida. Exactamente. Y ahí estaba con sus 10 hijos, bien UDI, con hartos niños, y haciéndose cargo de esta tremenda tarea, y que termina enganchada o vinculada en con el obrero, no sé, el que estaba construyendo ese condominio donde se van a vivir. Has repetido mucho en este pedacito en que hemos hablado de las teleseries, de la televisión, del hacer país, de la necesidad de construir un país, del proyecto, ¿no es cierto? Tú decías hace un ratito, bueno, ahí había un proyecto país. Y no puedo sino pensar en ese sueño que tuvimos muchos, ¿no? Y muchas, de un país distinto, a propósito de lo que fue este proceso. Este proceso que, bueno, tuvo un final que yo creo que a todos nos dejó un poco perdidos, pero imagino que debe haber sido muy importante y que debe haber marcado tu vida, estar ahí, ¿no es cierto?, como constituyente en la convención. Cuéntame de eso. ¿Qué significó para ti? Bueno, a pesar de la derrota, doy las gracias todos los días de haber sido parte de eso. Porque, como dice el proverbio africano, si las historias de caza fueran contadas por los animales y no por los cazadores, tendríamos una historia completamente distinta. Por eso creo que hay que hablar de ese proceso constituyente, hay que tomar esa constitución,
con todos sus claros oscuros, y hay que hablar de ese momento. Ese momento fue un momento único en Chile, en que todos los distintos, una vez más, los diversos, entramos al espacio del poder, a hablar, a encontrarnos, a mirarnos, a discutir, a disentir, a acordar y hablar de lo que nos estaba pasando y de lo que nos venía pasando hacía mucho tiempo. Y todo lo que ahí se conversó y se discutió está pendiente. Nada de lo que nos llevó hasta ese lugar y nada de lo que nos llevó como pueblo a ese estallido social está solucionado de ninguna manera. No. Por lo tanto, es tan importante que encontremos espacios de conversación donde podamos reflexionar sobre lo que pasó. Chile se va saltando los procesos y se van contando de una manera muy caricaturesca, siempre contando desde el poder, desde los que triunfaron de algún modo. Así se habla de la Unidad Popular, así se habla del salitre, así se habla de tantos momentos históricos que se van pasando por alto y no aprendemos, no recogemos nuestras experiencias para seguir caminando hacia adelante. Y eso ha pasado con la convención. Imagínate lo que fue ese edificio lleno de alfombras rojas, de enormes columnas, de unos cuadros llenos de señores. No había ni una sola mujer representada. No, unos cuadros además enormes de unos señores, todos blancos, todos heterosexuales, se supone, digamos. La homogeneidad misma. Totalmente, con unos cuadros donde están los españoles arriba de caballos y los indígenas de rodilla. A ese lugar entraron mujeres, indígenas, homosexuales, disidencias, distintas clases sociales, distintas culturas, distintas sensibilidades, a pensar y a proponer algo para Chile. Eso es alucinante. Ese crepitar, no, fue, te juro, o sea, una experiencia tan linda, tan transformadora. Nosotros además estábamos ahí con Nacho Achurra intentando poner la voz de la cultura, no solo del arte, el arte como parte de la cultura. Y la cultura como una necesidad vital como una necesidad de la vital, sociedad. Entendernos desde la cultura. Yo siempre decía, pero ¿cómo vamos a crear una política de vivienda en Arica a en Aysén? No tiene nada que ver, son culturas distintas. La pertinencia cultural es algo súper importante y tiene que ver con la descentralización, bueno, en fin. Malucha, ¿y cómo ves el Chile de hoy y de cara a estas elecciones que se nos vienen? Porque, bueno, uno enlaza esto con lo que viene, ¿no? O sea, ahí te vemos con las banderitas del apruebo, sin embargo, gana el rechazo. Da la sensación como de que Chile se ha detenido de algún modo y bueno, vienen las elecciones. ¿Cómo ves tú para adelante? ¿Cuál es el desafío? No sé. Hoy no sé nada. Es como que me he quedado sin saber. Lo único que sé es que sigue pendiente un país amoroso, que cuide, con un Estado y con una comunidad que nos cuide, un país donde emparejemos, odio esa palabra, emparejar la cancha, pero donde tengamos oportunidades de desarrollarnos, de crecer, de ser felices, todo eso está pendiente. No sé si estas elecciones dan cuenta de ello. Creo que no sé, tengo la sensación que para mí que no salga la derecha, sinceramente. O sea, cada vez que sale la derecha volvemos atrás en los gestos civilizatorios. En el mundo entero se ponen en entredicho los derechos humanos como una cultura indispensable de instalar en un país. Se ponen en entredicho lo que hemos logrado como mujeres, por ejemplo. Tan importante. Toda esta avanzada de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad, de honrar la diversidad como manera de construir un país, vuelve atrás y nos homogenizamos, lo vertical, lo heteronormativo, lo patriarcal. Entonces, para mí, quizás toda la energía estaría a decir, detengamos esto,
démonos un tiempo y ojalá que si es que llega a triunfar alguien que no sea esta derecha cavernícola, además yo encuentro, tenga la inteligencia y la sensibilidad para entender que ahí hay que poner un acento. Y eso pasa por la educación, pasa por la cultura, pasa por todos esos espacios de habilidades blandas, si tú quieres, por la ciencia. No sé si estos candidatos que están en la palestra, no sé. Bueno, está toda esta parte del trabajo político, de lo que uno deposita en el poder, ¿no? De las expectativas que uno deposita en cómo se administra el poder, pero también está, y vuelvo a lo que estábamos conversando antes, este trabajo más de base, con los pobladores, con las compañeras, y tú has trabajado mucho con mujeres. Bueno, son muchas las cosas que me gustaría hablar, porque hace poco estuviste, bueno, con mi abuelo Horacio. Se enlaza siempre en tu carrera, y ya llevaba más al teatro, lo social, la historia, la investigación, la memoria. La memoria aparece una y otra vez. Aquí te vemos con un grupo de mujeres. Hay otra foto que tenemos de una obra que se llama Las aguas de la memoria. ¿Cómo se va mezclando un espacio y el otro? Porque tú te llevaste además un premio, el premio Elena Caffarena, por tu aporte en este ámbito, en la defensa de los derechos de las mujeres en Chile el año 2016. O sea, algo no menor. Me gustaría que cerremos este espacio quizás reflexionando sobre eso, sobre ese vínculo. Mira, de una manera muy intuitiva, yo creo, me he preguntado mucho por el momento en el cual estamos transitando. Y siento profundamente que desde 1900 y tanto venimos dando una pelea, una lucha por transformar el mundo a un mundo más amoroso. Y lo hemos hecho de la manera como lo hemos hecho. Y aquí estamos. La manera de cómo lo hemos hecho nos ha traído hasta acá. No solo miro al frente, miro para acá también. Siento que hoy día necesitamos encontrar nuevas maneras de construir ese mundo con el que soñamos. Un mundo diverso, donde quepamos todos, donde ese universo, esas comunidades, esos territorios, esa gente que uno no ve, no escucha ni le interesa, tengan una voz protagónica. Esa democracia participativa, esa democracia directa con la que hemos soñado. Por eso hago teatro desde ahí, porque creo que hay que escuchar, no escuchar solo con tu cabeza, que hay que escuchar con tu corazón, con tu cuerpo, que hay que dialogar, que hay que reencontrarnos, pequeñas cosas hechas por pequeñas personas, en pequeñas comunidades. Creo que ahí es donde hay que ir ahora y donde siempre he estado. Ahí he hecho mi trabajo, desde ahí he levantado todo el material de todas las obras de teatro que hemos escrito, que hemos montado, y que eso tiene un enorme valor, ese pequeño relato que va construyendo quién eres. La y fuerza eso tiene que ver con la memoria, claro. Absolutamente, con la comunidad, con salir de las élites. Vivimos en miles de élites intelectuales, élites artísticas, élites sociales. O sea, abrir el espacio, mirarnos, escucharnos, sentirnos. Y el teatro ahí tiene una tremenda misión. Así que bueno, en eso he estado y quiero seguir estando. Es lo único que le da sentido a mi quehacer, digamos, artístico en este momento. Qué bonito, Malucha. Oye, te agradezco mucho, nos quedamos con tus palabras a modo de reflexión también. Qué importante eso de salir de las élites, ¿no? Y de ir a lo pequeño, a las comunidades, y desde ahí ir generando cambios. Sí, y con mucho respeto. Y quiero, antes de terminar, quiero aprovechar este espacio para contar que estamos haciendo ahora, primero está agotado Cartas para Tomás. Es un libro que se ha usado mucho en las universidades, en fin, en todas partes. Y ahora se va a reeditar por Editorial Catalonia nuevamente. Y además estamos armando un Cartas para Tomás sinfónico.
con una orquesta. Poder ir desde esta historia pequeña a lo grande, que es de toda esta otredad que clama por tener voz y por tener un lugar en este mundo. Qué lindo, vamos a estar atentos entonces a esa reedición y a ese trabajo sinfónico. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí hoy día. Muchas gracias también a todos quienes nos están viendo por las pantallas de Uchile TV aquí en Revelados. Agradecemos a nuestro querido auspiciador Café Jacobs, que hace posible estas conversaciones sobre cultura, sobre arte. Y bueno, nos seguimos encontrando como siempre cada jueves a las 22 horas. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube Uchile TV. Nos volvemos a encontrar en Revelados el próximo jueves. Chao, chao.